buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les quiero presentar un tema que yo sé que les va a interesar muchísimo porque siempre escuchamos hablar de ello, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Me refiero al tema del derecho canónico. Para hablar de ese tema, tengo hoy día a un gran invitado, al padre Francisco Huácar. Él es párroco de Santa María Claret, es profesor de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica, también en nuestro seminario de San Bernardo, y él es vicario judicial y presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelación. Muchas gracias por estar hoy día conmigo y haberse dado el tiempito. Yo sé que está súper ocupado. Buenos días, gracias a usted Hola, también por buen la día. invitación. Sí, Oiga, partamos al tiro, ¿qué le parece? ya, muy A bien, ver, muy bien. usted hace hartas pegas, hablábamos antes de partir con la entrevista, de que usted es párroco, de que además hace clases de, obviamente, de Derecho Canónico en la Católica y también en el seminario de San Bernardo, en San Pedro Apóstol. También es vicario judicial, o sea, las hace todas, no sé a qué hora, pero las hace, parece, ¿no? Partamos, bueno, cuénteme un poquito cómo se reparte el día, porque tiene mucha Sí. pega. A ver, parece más de lo que es en realidad. Es verdad que hay que ser ordenado en el tiempo. El- las clases en realidad es una vez a la semana, porque un semestre me toca en San Bernardo, el segundo semestre me toca en la Facultad de la Católica, ¿no? Y el Tribunal de Apelación, sí, tengo 1 o 2 días fijos para acudir al tribunal y el resto del trabajo lo hago en la casa. Y la parroquia me toma parte importante del tiempo, sobre todo en las tardes, ¿no? Yo diría de manera muy resumida, las mañanas las dedico a trabajos extraparroquiales, como puede ser el tribunal y las clases, y la tarde al trabajo parroquial. Oiga, y la diferencia entre sus alumnos, entre los de la Pontificia y los del seminario, bueno, unos están estudiando para y los otros son de teología, pero no necesariamente son de seminario, ¿sí? La mayoría de los estudiantes de la Facultad de Teología son o alumnos del Seminario de Santiago o de distintas congregaciones que se preparan al sacerdocio. Pero es verdad que no de modo exclusivo, o sea, también hay algunos laicos, alguna religiosa, si bien es un número pequeño, pero también los hay, sí. Oiga, padre, y cuénteme una cosa, ahí entre esa gente y entre sus estudios, todos los abogados, la gente que estudia derecho, debiera también aprender y estudiar un poquito sobre el derecho canónico. ¿Tienen ese ramo, digamos, en las escuelas Sí. de derecho? En algunas universidades, ¿ah? En realidad yo pienso que el derecho canónico está a la base también de la cultura jurídica occidental y debería ser estudiado al menos de manera general en todas las facultades de derecho. Pero en Chile al menos eso no es así. En Chile yo sé que es parte del currículum en la Universidad Católica, en la Universidad de los Andes también, y me parece que, no sé si como ramo obligatorio o como ramo opcional, me parece que en la San Sebastián, bueno, también en algunas facultades de provincia, la Católica de Concepción también, yo sé, la Católica de Valparaíso, pero la mayoría de las universidades laicas, desgraciadamente, no. Ahora, yo quiero justamente preguntar por ahí. Partamos hablando un poquito, por favor, cuénteme usted de qué se trata en realidad el derecho canónico y por qué no lo estudian en todas las universidades que debiera ser como obligatorio, ¿no? Saber de qué se trata. ¿Es un derecho paralelo que funciona? ¿Cómo funciona? Podríamos decir que es el derecho propio de la Iglesia. O sea, la Iglesia, como toda sociedad humana, fondo, es importante que las relaciones entre sus miembros estén reguladas según justicia. El derecho tiene que ver con la virtud de la justicia. Entonces podríamos decir que el derecho canónico es el orden justo al interior de la Iglesia, que regula esa relación de justicia entre los fieles, entre la jerarquía y el resto de los fieles, ¿no? Para que, bueno, para poder tener una relación armónica, ¿no? Y en fidelidad también a lo que Jesús dejó para su Iglesia. Ahora, yo decía que el derecho canónico debería ser también parte del estudio general del derecho, porque históricamente, en el fondo, el derecho occidental tiene como, podríamos decir, las dos grandes fuentes históricas son el derecho romano y el derecho canónico.
durante, podríamos decir así hablando a grandes rasgos, durante toda la Edad Media, ¿no? Una sociedad muy marcada por la fe cristiana, lo que se llamaba el periodo de la cristiandad. El derecho canónico marcó la cultura jurídica de la época, y era un derecho vigente, y si todos los miembros de la sociedad occidental se identificaban como miembros de la Iglesia, bueno, el derecho canónico era un derecho muy vivo, ¿no? Y de hecho, los ordenamientos jurídicos modernos, ¿no? Tienen sus fuentes, muchas instituciones tienen su fuente, sea en el derecho romano, sea en el derecho canónico. ¿Y en qué momento se separan? Porque en realidad funciona, como usted dice, solamente para los temas de iglesia, pero es reconocido por el derecho, llamémosle civil. Usted habla del derecho más bien occidental, ¿no? Claro, a ver, por una parte hay muchas de las instituciones vigentes hoy día en el derecho civil en Occidente, tienen su origen en el derecho canónico. Le pongo un ejemplo, ¿no? El matrimonio. O sea, si tomamos el matrimonio como fue regulado por don Andrés Bello en el Código Civil a mitad del siglo XIX, en el Código Civil chileno, en fondo es el mismo matrimonio canónico, recoge toda la tradición canónica, claro, quizás quitándole el elemento sacramental, que es el propio, es el interno de la Iglesia, pero en fondo el concepto del matrimonio, los fines del matrimonio, las propiedades esenciales del matrimonio, que en el fondo don Andrés Bello en el Código Civil mantuvo los grandes conceptos canónicos, para colocarle un ejemplo, ¿no? Bueno, es verdad que hoy día, con la redefinición que se está haciendo del matrimonio a nivel a nivel de muchas legislaciones, bueno, sin duda que se está apartando mucho de ese concepto clásico del matrimonio. Pero eso es para darle ahí un ejemplo, o sea, cómo la cultura canónica ha marcado la cultura jurídica occidental. Ahora, lo otro que usted me preguntaba, si el derecho canónico hoy es reconocido como tal por el derecho civil. Ujú. A ver, la ley de cultos en Chile, al reconocer la personalidad jurídica de las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino también de otras comunidades religiosas, reconoce también el ordenamiento interno de dichas comunidades. Entonces, en ese sentido, hay indirectamente, podríamos decir, un cierto reconocimiento del derecho canónico, en cuanto la ley de culto en Chile, o sea, podríamos decir el derecho estatal vigente, reconoce el ordenamiento interno, en este caso, de la Iglesia Católica. Entonces, le pongo un ejemplo también de eso, ¿no? O sea, en el derecho canónico hay muchos entes que, por el hecho de estar canónicamente constituidos, es decir, por el hecho de haber sido erigidos por la autoridad eclesiástica, gozan de personalidad jurídica al interno de la Iglesia. Por ejemplo, las parroquias. Una parroquia es persona jurídica en el ámbito canónico, un seminario, una diócesis. Ahora, si el derecho en Chile reconoce el orden interno de la Iglesia, significa que automáticamente esos entes eclesiales, por el hecho de estar legítimamente constituidos dentro de la Iglesia, van a ser también reconocidos por el Estado. O sea, en Chile una diócesis, por ejemplo, si la Santa Sede creara una nueva diócesis, del momento en que está constituida esa diócesis, automáticamente es reconocida también por el Estado chileno, Ya, o una nueva perfecto. parroquia, ¿no? O Claro. sea, por ejemplo, claro, entonces yo como, por ejemplo, yo como párroco, basta que el arzobispado me emita un certificado que diga que la parroquia está canónicamente erigida y que yo soy el representante legal en cuanto párroco, yo puedo operar también en el orden civil. Yo puedo, por ejemplo, celebrar contratos en el ámbito civil, puedo abrir una cuenta corriente en un banco. Entonces, y por eso le digo, indirectamente, no directamente, pero indirectamente el Estado reconoce el ordenamiento interno de la Iglesia y por tanto el derecho canónico. Entonces, quiere decir que de alguna manera lo que regula exactamente, póngame más ejemplos porque yo sé que la gente se está preguntando, ¿y si qué pasa con qué regula exactamente? O póngame algunos ejemplos, no solamente de que apareció, por ejemplo, algún tipo, se establece una nueva parroquia, por ejemplo, o una nueva diócesis, sino que cosas más aterrizadas. Por ejemplo, a las personas me refiero, ¿no? No es que usted me haya hablado de cosas que no son cercanas, sino que aterricémonos a la gente. ¿De qué se preocupa el derecho canónico?
con respecto de solamente temas de iglesia. Sí, el derecho canónico en cuanto tal, como yo le decía, es el orden de justicia interno propio de la Iglesia. Entonces, ¿qué materia regula el derecho canónico? Bueno, muchas, ¿no? Por ejemplo, los derechos y deberes de los fieles en la Iglesia. O sea, en la Iglesia los fieles son todos los bautizados, también tienen derechos, también tienen obligaciones. Entonces, regula, por ejemplo, el derecho canónico los derechos y deberes de los fieles en general, o de categorías también específicas de fieles, como pueden ser los clérigos, los miembros de la jerarquía, como pueden ser los religiosos, como pueden ser los fieles laicos. Después, el derecho canónico regula también todo lo que es el orden justo en la administración de los sacramentos. Yo le colocaba hace poco, hacía alusión al tema del matrimonio. Ujú. Bueno, el matrimonio, ¿no? El derecho canónico regula, por ejemplo, todos los requisitos previos para contraer matrimonio, regula las formalidades para contraer matrimonio, regula los impedimentos que impiden a una persona poder contraer matrimonio, y también quizás una de las aplicaciones más prácticas del derecho canónico es regula las causales por las cuales un matrimonio puede ser declarado nulo en la Iglesia. Porque Ya, como ustedes saben, ¿no? El matrimonio por institución divina, por voluntad de Jesucristo, es indisoluble, es decir, solo la muerte lo puede romper. sí. Ahora, eso es el verdadero matrimonio, pero en algunos casos la Iglesia descubre que eso que tuvo apariencia de un verdadero matrimonio estuvo viciado, ¿no? Y es lo que se llama que el matrimonio puede ser declarado nulo en ciertos casos por la Iglesia. Entonces, el derecho canónico regula eso, ¿no? ¿Cuáles son las causales para declarar nulo un matrimonio? ¿Cómo se llega a la declaración de nulidad? Bueno, hay un proceso canónico ante un tribunal Ujú. eclesiástico. Entonces, bueno, el derecho canónico regula todo eso, ¿no? También un ámbito que desgraciadamente ha estado en boga en estos últimos años, el derecho canónico también establece ciertos comportamientos que son particularmente graves y que se configuran como un delito también al interior de la Iglesia. O sea, tal como hay delitos en el orden civil, Ujú. también hay delitos al interior de la Iglesia. Y la Iglesia establece ciertos delitos propios, ciertas penas para esos delitos y ciertos procedimientos para llegar a castigar esos delitos. Sí. Entonces, Ahora, sí, perdón, siga, siga. pregúnteme usted. No, lo que pasa es que ahí me viene una pregunta inmediatamente, ¿no? Hay algunas cosas que han aparecido, ciertos delitos que han aparecido y que han sido tratados, digamos, en el sentido del tribunal eclesiástico y que a veces no siempre han sido reconocidos por el derecho civil. Eh, ¿Cómo hacen ahí esta entrega de la información o no se hace entrega de la información? A ver, distingamos, ¿no? O sea, eh, el orden penal propio de la Iglesia es distinto al orden penal civil, puede que en algunas materias coincidan, evidentemente, no muchas pueden coincidir, pero son órdenes y procedimientos distintos. O sea, el que la Iglesia sancione a alguien por haber cometido un determinado delito, eso no tiene validez automáticamente en el orden civil, ¿no? O al revés, o al revés. O sea, son caminos paralelos, porque a veces también la mirada civil es distinta a la mirada que tiene la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay algunos delitos cometidos directamente contra la fe o contra los sacramentos, que evidentemente son delitos en la Iglesia, pero no lo son en el ámbito civil. Claro, O sea, claro. que alguien sea un hereje, a la sociedad civil le da lo mismo, ¿no? O que alguien cometa un sacrilegio, por ejemplo, con ocasión de la Eucaristía, que para nosotros cristianos es algo muy grave, también a lo mejor a la sociedad civil le da lo mismo, ¿no? Ujú. En otras materias sí coinciden, por ejemplo, lo que ha estado desgraciadamente muy en el debate, ¿no? El abuso sexual de menores cometidos por clérigos. Evidentemente, Ujú. eso es un delito tanto en el ámbito civil como en el ámbito eclesial. Pero lo que le quería decir que no porque un tribunal civil sancione a un clérigo como culpable del delito de abuso sexual, eso no
no quita que la iglesia tenga que hacer su propio proceso. Lo Por mismo supuesto. viceversa, ¿no? Claro, y viceversa. O sea, el que la iglesia sancione a un clérigo como autor del delito de abuso sexual, bueno, eso no quita que los tribunales civiles también tienen que hacer su pega. ¿Sí? Ahora, hoy día la iglesia cada vez ha comprendido más lo importante de esa mutua colaboración con la autoridad civil, y por eso en hechos tan graves como puede ser el delito de abusos clerical, abuso de menores, ¿no? La iglesia hoy día, cada vez que la autoridad civil pide la información, la está entregando, ¿no? En ese espíritu de máxima colaboración. Y Ujú. también cada vez que una víctima acude a la iglesia para denunciar a un clérigo, se deja constancia de que no solamente se invita, sino que debería se exhorta encarecidamente a la persona a que haga la denuncia también ante la fiscalía. Claro. Ahora, claro, siempre está la libertad, sobre todo si una persona adulta, la libertad de ella de hacerlo o no, pero la iglesia al menos la exhorta encarecidamente a hacerlo, ¿no? Oiga, padre, cuénteme una cosa. A ver, usted me hablaba de que el derecho canónico, cuando fue, digamos, más, no quiero decir a lo mejor importante, pero era más generalizado, fue en la época de la cristiandad. Estamos hablando de siglos pasados, ¿no? Claro. Ha tenido que tener muchas modificaciones durante el tiempo, pero yo supongo que ahora último también lo ha sido. Hábleme un poquito de Sí. esas modificaciones. Claro. Bueno, el derecho, como toda realidad humana, es una realidad viva. Entonces, si el derecho busca regular en justicia la relación entre los hombres, evidentemente que a lo largo del tiempo va evolucionando, se va perfeccionando, también surgen problemas nuevos que a lo mejor en siglos pasados no se daban, ¿no? Entonces, sin duda que en toda sociedad el derecho evoluciona, se va perfeccionando, se va reformando. Ha habido, bueno, a lo largo ahora de los siglos, ha habido en el sentido, a ver, la iglesia distingue en este sentido lo que es dentro de la iglesia, lo que es lo que llama el derecho divino de lo que es el derecho humano dentro de la iglesia. O sea, ¿qué se llama derecho divino? Aquello que Dios ha revelado o Jesucristo estableció para la iglesia, evidentemente eso es inalterable, eso no puede cambiar, ¿no? Ujú. Porque la iglesia está totalmente sujeta a lo que Jesucristo le ha dejado. Pero hay muchos elementos humanos, ¿no? De la regulación de la vida de la iglesia que van evolucionando y que la iglesia sin duda los puede ir cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? En el siglo XVI, podremos decir, término de la Edad Media, paso ya a la edad más moderna, hubo una gran compilación del derecho canónico que se llamó el Corpus Juris Canonici, ¿no? Un término latín, ¿no? O sea, el Ujú. corpus, el cuerpo, ¿no? Esa compilación de todo el derecho canónico vigente. Bueno, eso, así a grandes rasgos, estuvo vigente hasta los albores del siglo XX. El año 1917, una, una gran labor de codificación y se dictó el primer código moderno, ¿no? Que es el código del año 1917. Y ese código del 17 estuvo vigente hasta el año 1983, en que el Papa Juan Pablo II promulgó el código que está actualmente vigente en la Iglesia, del año 1983. Pero con todo, después del año 1983 han surgido problemas nuevos, la vida de la Iglesia sigue avanzando y por eso ha habido muchas leyes nuevas y también reformas al mismo código. Bueno, y la más reciente, la que ha salido en los diarios hace pocos días, ¿no? La reforma que hizo el Papa Francisco del libro sexto del código. El código está dividido en 7 libros. El libro sexto se refiere a un tema que hablábamos recién, al de los delitos y penas dentro de la Iglesia. Y ese libro sexto fue reformado, podríamos decir, eh, íntegramente, lo que no significa que hayan cambiado todas las normas, algunas se mantuvieron, pero fue reformado íntegramente en esta reforma que se promulgó el Papa hace pocos días, que se refiere a los delitos y penas dentro de la Iglesia. Ahora, yo supongo, la verdad es que no lo sé,
no es que a él se le haya ocurrido transformar este código, ¿no es cierto? El libro sexto que dice usted, sino que debe haber una comisión que debe estar estudiando qué es lo que está pasando en la iglesia, en el mundo, Por de tal supuesto, ¿no? manera, claro, de tal manera de hacer estos cambios, ¿no? Sí. Y cuénteme usted, ¿cuál es su opinión con respecto de eso? Se han ido como agrandando o sea, ya no está tan contrañida el derecho canónico, está como un poco con más manga ancha, llamémosle. No, yo diría que al revés, o sea, en este tema penal más bien fue apretar un poco la mano, ¿no? Eh, a ver, yo creo que la reforma que se hizo, a ver, primero le digo, fue un largo camino, ¿no? Ya el Papa Benedicto pidió que se reformara el libro sexto, el código, Ya, creó una comisión de estudios, bueno, fueron varios años de estudio, hubo dos borradores, hubo una amplia consulta a toda la iglesia, cuando se buscó adecuar la norma penal a, bueno, a la realidad que estaba viviendo hoy día la iglesia, sobre todo muy desafiada por los escándalos de abuso sexual. Que si bien, a ver, el abuso sexual ya era un delito, siempre lo ha sido en la iglesia, pero quizás el libro sexto, como se fue creado el año 1983, no era tan ágil y tan preciso para el modo de tratar estos temas. O sea, a veces dejaba un cierto margen de discrecionalidad y en fondo se requería un instrumento más ágil y más preciso, yo diría, en resumen, ¿no? O sea, que entonces en ese sentido, bueno, ese instrumento más ágil y preciso, de alguna manera se había adelantado. O sea, ya el 2001, el Papa Juan Pablo II creó digamos, dictó una norma especial que fue clave en todo este tema del abuso sexual, ¿no? Que ya se aplicó durante todos estos años, pero eso ahora viene incorporado al código, o sea, se le da un carácter, por así decir, más visible y más oficial, ¿no? Bueno, en resumen, entonces yo creo que no es que se haya puesto la manga más ancha, al contrario, o sea, se le dio la reforma busca darle a los obispos y superiores normas mucho más claras, más precisas, con menos margen de discrecionalidad, establece con más precisión las penas, los procedimientos a seguir, y bueno, y eso, bueno, no solamente el tema del abuso sexual, pero ya que ha sido el tema que ha estado más de moda, desgraciadamente, estos años, ¿no? Y particularmente este tema, sin duda, también la figura quedó mucho más delimitada y más precisada. perfecto, o sea, en realidad es como con más normativa, como para poder hacer los procedimientos, ¿no? Claro, o sea, le vuelvo a decir, no es que todo haya sido nuevo, porque ya el 2000, yo creo que la gran reforma en este tema, en el tema del abuso sexual, la gran Ujú. reforma la hizo el Papa Juan Pablo II el año 2001, cuando Ya. empezaron a surgir todos estos escándalos, ¿no? Pero eso está en una ley especial. Estaba en una ley especial que después fue digamos, reformada nuevamente el año 2010, pero ahora todo eso se incorpora al código, que es como el libro, fondo, es el gran documento normativo de la Iglesia, el libro oficial que contiene las leyes de la Iglesia, ¿no? Ya, perfecto. Me quedó bastante más claro en realidad de qué se trata este derecho canónico y por lo tanto de qué se trata también todos estos, bueno, tendríamos que haber hablado también de qué se trata cada uno de los otros libros, ¿no? Porque Sí. hablamos un poquito a la pasada del libro sexto nomás, pero de los demás, Si quieres, se no. lo digo de manera muy resumida. A ver, dele, eso me interesa. Sí. A ver, el libro primero son las normas generales, los grandes principios del derecho. El libro segundo se llama Del pueblo de Dios, todo lo que es la estructura de la iglesia, los derechos y deberes de los fieles, de los cuales yo le hablaba, y la estructura jerárquica de la iglesia a nivel universal, el papa, la curia, a nivel particular, las diócesis, los obispos, las parroquias, o sea, todo lo que es la estructura de la iglesia. Ujú. El libro tercero se refiere a la función de enseñar, todo lo que tiene que ver con el magisterio, las universidades católicas, los colegios católicos, la educación católica. El libro cuarto, el culto divino y los sacramentos, todo lo que tiene que ver con la regulación de la liturgia y especialmente el orden de justicia propio de cada uno de los 7 sacramentos. El libro quinto, de los bienes de la iglesia,
todo lo que tiene que ver con la administración de bienes. O sea, la Iglesia estando en este mundo necesita de bienes también para su misión, pero eso también requiere de un orden, de una regulación. Ese es el libro quinto. El libro sexto, el que estábamos hablando, los delitos y penas. Y el libro séptimo, los procesos, porque para poder hacer justicia a veces se requiere de un procedimiento. Entonces, tanto en materia penal, como hablábamos recién, pero también, por ejemplo, para declarar la nulidad de un matrimonio, tiene que haber un proceso, un procedimiento. Bueno, el libro séptimo trata de todo eso, ¿no? Bueno, se lo dije ahí en un par de minutos de manera muy apretada, pero creo que Sí. nos da una mirada general, ¿no? Por supuesto, oiga, y para ir terminando, en realidad le quiero hacer una consulta. Yo sé más o menos la respuesta que me va a dar, pero a ver, el libro tercero dice usted que es sobre la educación, sobre el tema de las universidades católicas, los colegios católicos. ¿Qué le parece a usted que la enseñanza de la religión haya sido sacada del currículum general de la educación pública? Bueno, yo creo que, a ver, no, es una pobreza porque la dimensión religiosa hace parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? No estoy hablando solamente de la religión católica, ¿no? O sea, en toda cultura, tanto antigua como más moderna, en el fondo la dimensión religiosa, la pregunta por el sentido de la vida, ha hecho parte de la cultura, o sea, se ha definido, ¿no?, al ser humano como un animal religioso, o sea, es el único animal que tiene conciencia de Dios, que puede conocer y amar a su creador, ¿no? Entonces me parece que eso es una pobreza antropológica, o sea, empobrece la dimensión del ser humano y por tanto empobrece la educación. Perfecto, muchas gracias. Hablamos con el padre Francisco Walker. Él es profesor de Derecho Canónico en varios lados, pero además es el vicario judicial y presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelación. Muchas gracias. ¿Qué significa ser el presidente del Derecho Nacional Eclesiástico de Apelación? Ya, a ver, ese es un tribunal, es el tribunal de segunda instancia para todo el país para causas matrimoniales, solo para Ya, causas matrimoniales, ¿ah? O ya. sea, en fondo, en, a lo largo de Chile hay varios tribunales eclesiásticos para estudiar el tema de Ujú, la nulidad de los matrimonios que hablábamos recién. Ahora, ujú. si hay una apelación, si hay una segunda instancia, está este tribunal para todo el país. Y es el que yo presido. Ya, me quedó muy claro. Muchas gracias, Padre Francisco Walker, por haber estado hoy día con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, Miriam. Que tenga buen día. Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buen día, señoras y señores. Los dejo aquí ahora y nos encontramos mañana de todas maneras en otra entrevista en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.